¿sí? Primero que nada vamos a ver un poquito, como para comparar, hay que siempre tener presente, para empezar un tema nuevo o una idea nueva, tener en claro qué es lo que ya sabemos. Hablamos en la antigüedad, más que de propiedad, hablamos de tenencia de la tierra. Si nos remontamos a las comunidades primitivas, ¿tenían o no noción de lo que era el derecho de propiedad? ¿Qué les parece? De paso empezamos a repasar para mañana. ¿Tenían o no tenían? En las comunidades primitivas no, en un principio. Después empieza a aparecer el derecho de propiedad en la medida que se van dando las jefaturas. Bueno, eso es, perdón, ahí está. Eso es lo que tienen que razonar. En las comunidades muy primitivas, sobre todo las de banda, porque eran nómades, no había apego al territorio, ni necesidad de un territorio fijo, justamente se trasladaban. En las comunidades de tribu, que ya es un estadio, un nivel sociocultural un poco más grande, tiene más número de población, son transhumantes. Por lo tanto, hay una relación más cercana con el territorio porque es el proveedor de la agricultura y del pastoreo de los animales, obviamente, pero todavía no podemos hablar de un asentamiento fijo. Entonces vamos a ver aparecer propiedad no inmobiliaria, sino mobiliaria. Tal vez de los aperos de labranza, de las hachas, de los instrumentos. Ciertamente, cuando llegamos a la revolución urbana, con las jefaturas, con el sedentarismo, con la aparición de la escritura, la historia, que estudiamos el caso de Sumer, ahí sí podemos hablar de lo que para nosotros es un derecho de propiedad, pero fíjense, ¿cómo era la propiedad en Sumer? ¿Era de personas individuales? No, era de un propietario eminente, que después eso se va a trasladar, vamos a ver, a Babilonia, que era el dios de la ciudad. El templo representaba quien, ¿se acuerdan que había que, era como un almacén donde todas las funciones, los servicios, los bienes se centralizaban y después redistribuían? Un mecanismo redistribuidor, ¿sí? Cuando vemos aparecer el estadio posterior, ahí sí, Cradle Rossi nos cuenta que el estadio posterior son estados primitivos. Ya aparece indicios de propiedad privada. Por supuesto que ya tiene características de un estado, pero a ver, ¿qué pasaba con la propiedad? Por ejemplo, la propiedad de la tierra. Recuerdan que el concepto es el Estado, por ejemplo, encarnado en Hammurabi, es el propietario eminente o nominal de la totalidad o de casi la totalidad de las tierras productivas. ¿Por qué? Porque son sociedades que se basan en la agricultura del regadío. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué significa que es el propietario eminente? Todos recuerdan los tres elementos. ¿Lo tenemos ahí los tres elementos? Sí. De el derecho de propiedad desde nuestro derecho. ¿Cuáles son? El usus, o ius utendi en latín, el fructus, o ius fruendi, y el abusus, ius abutendi. Cuando hablamos de un estado patrimonial, el Estado posee los tres elementos porque es el titular, es el dueño, pero como es una persona jurídica y no una persona física, entrega los dos primeros elementos, el usus y el fructus, entrega en posesión o en usufructo las tierras, ¿para qué? Para que la cultiven, por ejemplo, si son tierras virtuales, les exige que tienen que rendir determinada cantidad de producción, y si son las tierras circu, se ceden a cambio o como intercambio de servicios militares. ¿Sí? Este concepto, que también con características muy parecidas, los vamos a ver en Hebreos. El propietario eminente, ¿quién es en Hebreos? A ver, ¿quién les parece que es? En Hebreos es toda la comunidad, en realidad es Dios. O sea, ellos, cada vez que se hacía el jubileo, se repartían otra vez la tierra, no existe un propietario. Es un propietario eminente. La clave es que estas tierras están redistribuidas, están entregadas por arrendamiento, por concesión, a cambio de servicios o como sea, pero no a perpetuidad. Vale decir, tanto en el caso de Hammurabi, que si no cumplen con el servicio de las armas o si no cumplen con los servicios del palacio por el cual fue entregada la tierra y
Si no rinden la cantidad de las tierras virtud, ¿qué sucedía? Podía ser privado de la posesión de esa tierra. ¿Qué pasa en Hebreos? Con otras características. Ahí lo dijo Darío. No es a perpetuidad. Sabático y jubileo vuelven al propietario y se vuelve a sortear. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver, ya vieron en Grecia, en estas ciudades, Grecia y Roma, vamos a ver que en los tiempos más primitivos, tengan en cuenta que es Fustel de Coulanges el que habla de todas las instituciones como surgen de la religión doméstica. ¿Sí? Y vamos a ver características muy diferentes en cada uno de los distintos periodos en Roma. En el periodo más antiguo tenemos un tipo de propiedad que no tiene ya los rasgos de esa propiedad colectiva, de alguna manera comunitaria, encarnada en el gobernante o encarnada en el Dios. Al contrario, ¿qué dice Fustel de Coulanges de esto? Que es la religión doméstica la que estableció en sus orígenes, tanto para la antigua Grecia como para la antigua Roma, el régimen de propiedad. ¿Y es una propiedad de qué tipo? Privada. Fíjense la diferencia con la sociedad que estudiamos antes. En Babilonia hay algo de propiedad privada, indicios, pero acá es básicamente privada. ¿Sí? Y esa propiedad privada corresponde no a una persona individual, vale decir que es privada, colectiva, o mejor dicho, para ser más preciso, es una propiedad privada familiar, porque el titular es una entidad que se llama gens, y que encontramos con el nombre de Genos en Grecia. Esa entidad es como un condominio, un grupo de parientes, o, como estudiamos la clase pasada, de agnados, a los cuales les pertenecen propiedad, pero no pueden ejercer ni la administración ni menos la disposición. ¿Quién se encarga de ejercer los actos de administración y de todo lo que sea tenente con la propiedad? En la gens romana, derecho hereditario. El pater, el sui iuris. Porque ¿qué derecho tenía? A ver, alguien de los demás, ¿qué derecho tenía? Exclusivamente el de los derechos civiles. Lo tiene como ciudadano, como pater familia. ¿Qué se refiere a esto? El ius commerci, ¿se acuerdan? Ius commerci. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver, comparando, nosotros cuando hablamos de propiedad, ustedes lo van a ver, el concepto en general, algunos dicen, en realidad es el uso pleno, uso, goce y abusus. Eso es lo que tiene el propietario. Otros dicen, no, en realidad, además de eso, lo que hay es un derecho de exclusión que tiene el propietario, de excluir a todos los que no sean el propietario. Nosotros tomamos la definición del autor, que también tienen para leer, que es Aranjo Ruiz, y que dice que la propiedad es el señorío del hombre sobre la cosa. Señorío del hombre sobre la cosa quiere decir que tiene amplias facultades para usar, para gozar y para abusar de ella. ¿Sí? ¿Qué quiere decir usar y gozar? Gozar, por ejemplo, si es un terreno y hay árboles frutales o cosecha, obtener los frutos, hacerlos rendir, venderlos, etc. Sí, el derecho de usar, vivir, habitar en ella, o también puede ser entregarlo en alquiler. ¿Y qué sería el derecho de abusus? ¿Se acuerdan lo que era? Abusus. De comprarla, de venderla, de enajenarla. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría ser? Si yo soy la dueña de esta casa donde estoy, tengo los 3 elementos en mi persona. ¿La puedo incendiar si quiero? Sí, pero es una manera que puedes abandonar la destrucción, la transmisión. Exacto. Darla como garantía para cubrir una deuda. La cosa. ¿Cómo? La disposición de la cosa. La disposición, exacto, Luciano, son actos de disposición, solo los tiene el propietario, los usufructuarios no. Bueno, vale decir que desde este punto de vista, entonces, repitamos, es la propiedad desde nuestro actual punto de vista, el señorío del hombre sobre la cosa que le da amplias facultades o potestades y que son el usus, el fructus y el abusos, y que esa facultad o señorío está garantizado por el derecho.
mediante la exclusión de toda injerencia extraña. En Roma, esta acción que le permite el derecho a los propietarios se llama actio reivindicatoria. En el derecho romano antiguo vamos a ver que hay dos tipos de propiedad. Que ahí lo ven en el cuadro. Antes de que me olvide, este cuadro es de la página ¿cuál, Leila? Ahí está, 318. Es un primer cuadro, observen que es un cuadro general, para que a la hora de estudiar para el final ustedes puedan comparar. ¿Qué dice arriba? Propiedad en Roma, caracteres generales de cada periodo. Los elementos están arriba. En todos los periodos tenemos que ver cómo juegan, cómo interactúan estos elementos y eso nos va a dar la característica y el concepto de la propiedad. En el derecho quiritario, abajo tienen otro ítem u otra llave con el derecho de gentes y finalmente el derecho imperial. O sea que cada vez que estudien una institución, vieron que en sucesión también teníamos un cuadro general, hay que remitirse a esto para poder comparar. Sí, dice Luciano. Bien. Ahora nos vamos a centrar entonces en el periodo quiritario. El periodo quiritario, dijimos, es una propiedad privada que es considerada, teniendo en cuenta los amplios poderes que tiene el pater familia, como un señorío o una soberanía casi plena, casi absoluta, considerando, como decíamos, que es el único titular de los derechos patrimoniales. Decíamos que nadie puede obligarlo, y él puede hacer ejercicio del derecho de abusus, como decíamos recién, por ejemplo, el heredium, que es este patrimonio familiar que lo vimos, que se traspasa al hijo varón mayor, ¿no? O a quien él deba, por excepción, designar como heredero. ¿Puede el pater familia vender la propiedad? ¿Puede darle en garantía al acreedor si él ha contraído una deuda y no puede pagarla? ¿Puede venderla? ¿Puede incendiarla? ¿Puede abandonarla? ¿Qué les parece? ¿No era inalienable? Muy bien, ¿cómo leyó? Pero excelente como leyó Luciano para hoy. Muy bien. ¿O vos ya rendiste alguna vez? No, profe, yo no. El año pasado arranqué a cursar esta materia, pero por motivos de trabajo tuve que dejar, entonces el año pasado no hice nada, no avancé nada, digamos. Esta es la primera vez que curso bien, digamos. Bueno, un honor tenerte acá con nosotros. Muy bien, un gusto, la verdad. Bueno, entonces, a ver, en la familia antigua romana, la familia quiritaria, no existe un propietario individual. La tierra, dijimos recién, es una propiedad privada, pero de una entidad que se llama familia. Recién vamos a tener que esperar al último periodo del derecho romano, que es el derecho romano helénico, en donde vamos a ver aparecer que los fili familia, los hijos de familia, van a empezar a adquirir derechos y ya todas estas características que venían del amores maiorum, de la religión doméstica, de donde surge la propiedad de todas las instituciones, se habían debilitado, porque y eso es lo importante de siempre tener en vista, cómo el derecho va cambiando a medida que se transforma la sociedad, porque la realidad social ya no es adecuada para un derecho que habrá que digamos, por consuetudo, por desuetudo, ya no se utiliza más. ¿Estamos? Entonces, en el primer periodo había dos tipos de propiedades. Uno, había una tierra pública, sí. ¿Cuál era? La denominada ager publicus, traducido es tierra pública. También lo van a encontrar como ager occupationibus, occupatorius, o, por ejemplo, Kovaliov, tierra de manial. ¿Y por qué cito a Kovaliov? Porque este tipo de tierra pertenecía al Estado romano. En realidad les puse entre paréntesis civitas o civitas, porque acuérdense que en los primeros tiempos Roma era una pequeña ciudad, una ciudad-estado, y no había un Estado fuerte. Los primeros, los fundadores de Roma, los patricios, con el poder de su lanza, habían defendido este territorio, fundan la polis y reparten parcelas, ¿sí? Esas parcelas van a ser las privadas, pero alrededor de la ciudad del muro de Roma, a 5 millas, hay un territorio muy fértil y que es el Ager Publicus, un territorio que anteriormente era de los etruscos y ellos lo incorporan.
Este territorio sigue siendo siempre el ager público del Estado romano o de la ciudad, y ahí sí tenemos una propiedad colectiva o comunitaria, y que es entregada por sorteos o por arrendamientos o por concesiones a veces, para su explotación. Fíjense lo que dice ahí, ¿lo ven en el cuadro? ¿Qué les entrega? Les entrega el usufructo o posesión, que son sinónimos, revocable. ¿Revocable por qué? Porque tienen que pagar un canon, y además, que es un alquiler, y además pagar tributo. Si incumplen cualquiera de estas, al mito Aruján, sí, si incumplen cualquiera de estos requisitos, el propietario, en ejercicio de su potestad de abuso, lo vuelve a reclamar para sí y se los entregará a otros. ¿Qué sucedía en esas tierras? Dijimos recién, eran muy fértiles, era la fuente de la actividad o del modo de producción de los patricios, llevaban a sus rebaños para pastoreo, y también ahí se realizaba agricultura extensiva. ¿Por qué? Porque en el otro tipo de propiedad quiritaria o heredium, ustedes no se asusten, no tengan temor ni inseguridad cuando vean todas estas palabras en latín. ¿Para qué están acá? Para que después las reconozcan en los textos. Y eventualmente, claro, también las reconozcan a la hora del examen. Si hay alguna consigna, como hubo en algún examen, o muchas veces, explique lo que era el heredium. Y ustedes dicen, yo no estudié latín, pero bueno. Vamos, entonces, la propiedad quiritaria o heredium, ahí sí, dominio absoluto de cada gens. Como es una propiedad privada que surge de la religión, cuyos principios los establece la religión, no pagan tributo. ¿Por qué? Porque no pertenecían al Estado originariamente y se la cedió a las familias, sino al revés. Antes de irnos de este tema y ver el cuadro siguiente, que ya es un desarrollo de cómo funciona la propiedad quiritaria, hay un detalle importante. Siempre, cuando ustedes estudien un tema, sobre todo en Roma, si por ahí se complica un poco más, hay que compararlos. Mañana vamos a hacer algunas preguntitas así. Por ejemplo, este tema que estamos estudiando hoy, propiedad quiritaria, ¿con qué otros anteriores se relaciona? A ver si alguien nos puede ayudar. Otros que vimos el miércoles o el viernes pasado, de Roma, ¿no? Por ejemplo. ¿Con alguno o con ninguno? A ver qué les parece. Nada. Una pistita. ¿Se acuerdan de la lucha entre patricios y plebeyos? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Cuáles eran los reclamos o las demandas de los plebeyos? ¿Se acuerda alguien? ¿Algo tenía que ver con la propiedad? Hola, Luján. Sí. Sí, una de las demandas tenía que ver con el derecho de propiedad. Y bueno, ¿quiénes reclamaban y qué reclamaban? Los plebeyos, a ver, a los patricios. ¿Qué reclamaban? Y reclamaban que el derecho de propiedad de la tierra, o sea, ellos, a los plebeyos, si mal no recuerdo, me puedo estar equivocando, a los plebeyos se les entregaba solamente el usus y el fructus de determinado tipo de tierras, y nunca ellos podían ser propietarios, nunca tenían derecho a propiedad. A ver qué dice el resto del curso. ¿Están de acuerdo con lo que está diciendo Darío? ¿O no? Luciano, ¿te animás? Está bien, no te acordás. Y no te hagas problema. A ver, Catalina, no me acuerdo mucho, pero creo que viene por ahí. Dice, bueno, está lindo lo que puso Catalina. Luján, ¿alguna idea? No. Bueno, a ver. No, los plebeyos en las demandas demandan, reclaman, lucharon por el acceso al lager público, que no es lo mismo ser propietarios del lager público. El acceso quería decir que ellos querían tener, así como en lo político, en lo civil, y en tanto que haya un derecho común,
por eso pedían derecho escrito. ¿Qué querían respecto de la propiedad? Tener las mismas posibilidades que los patricios y poder cultivar y llevar a apacentar sus animales a esa que era la mejor tierra. ¿Sí? Recordemos que esta demanda fue una de las que más, porque en la guía también lo está contando Matías, ¿no? La que más tardó en resolverse, es la última, yo creo que se resuelve. ¿Y cómo se resolvió? ¿Le dieron la propiedad? No, ni a los patricios se les daba la propiedad, era el usufructo, porque el abusus lo tenía el dueño, que es la civitas o Estado romano. Pero, ¿lograron algo de esto los plebeyos o no? Hay mucha humedad, me parece que hoy es un día que estamos todos cansados. ¿Sí? Bueno, les digo, sí lograron. A ver, Darío. No, ya lo dijo usted, iba a decir eso. O sea, dije? gradualmente ellos fueron ganando derechos, o sea, ellos fueron ganando en sus reclamos. Sí. Bueno, al final de los periodos de Roma, tengo entendido que ya este tipo de lucha entre patricios y plebeyos ya no estaba. Correcto. Pero ¿se acuerdan que nosotros vimos, y yo sí lo sistematicé, en 4 o 5 demandas principales y cómo se fueron resolviendo? ¿Lo recuerdan? Porque estas demandas también decíamos en clase que alguien dijo plagio de la estasis. ¿Se acuerdan? Alguien, no me acuerdo quién, dijo que era muy parecido al proceso sí. A lo de Solón, convulso, a las reformas. Muchas de las reformas. También hubo una demanda respecto de las tierras más fértiles en Atenas, que eran las tierras del Pelión. No sé si ustedes recuerdan, que solamente las podían usufructuar, que también eran tierras públicas, los eupátridas, la aristocracia de Grecia en ese momento, que también podemos relacionarlos en algo con los patricios, porque las dos son polis, las dos, tanto en Grecia, sobre todo en Atenas, como en Roma, tienen desde la base esta religión doméstica y la propiedad privada familiar de la tierra. Bueno, la cosa, que sí, que se resuelve, pero se resuelve muy tarde. ¿Le dan acceso a esta tierra? No. ¿Lo resuelven cómo? Con los nuevos territorios que conquistaba Roma. Y les iba dando, bueno, y así se iban conformando. De esa manera se resolvió. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenemos relaciones, ¿sí? Con la lucha de clases, ¿sí? La lucha entre patricios y plebeyos, relacionar con las reformas de Solón, relacionar con la demanda sobre las tierras en Atenas. Perdón. Vamos al otro cuadro. 319, ¿no? No sé, porque yo los saco, viste, de los originales algunos. Ah, sí. Así. Bueno. Entonces, tenemos que en el derecho de propiedad quiritario, volvemos a poner en este cuadro el haber público, la tierra pública de labranza y pastoreo para aprovechamiento y beneficio de los patricios, de las cuales estaban excluidos los plebeyos. Por ahí hay autores que mencionan, y lo vimos en la primera clase, que justamente uno de los motivos del enfrentamiento armado, que fue a partir del 494, y a partir del cual logran derecho los plebeyos, es que la fuente de su riqueza no era la tierra, porque no tenían tierras. ¿Cuál era la fuente de su riqueza? No la riqueza inmobiliaria, las yugadas, sino ¿cuál? La riqueza mobiliaria, en base al comercio, las artesanías, y se convirtieron en un sector muy numeroso y con riqueza. Lo que no tenían era igualdad en cuanto a todos estos derechos y integración como ciudadanos dentro de la civitas. Eso se logra al final de la lucha, pero llevó casi 300 años. Entonces, eso es lo que dijimos, y vamos a centrarnos ahora en el heredium o fundus italicus. Ustedes van a encontrar que hay distintas denominaciones de esto. También hay distintas denominaciones de lo que hoy nosotros llamamos derecho de propiedad o dominio. En los tiempos más remotos, que son estos, durante el quiritario, se hablaba de, yo podré escribir, de ¿En dónde? En el chat. Ah, sí. A ver, alguien me habló, no me acuerdo mucho, creo que viene por ahí. Ah, bueno, a ver si puedo... Acá, mancillo.
este término. Mancipium. Este era el término más antiguo porque tenía que ver con manus, como charlamos la clase anterior. Manus capere, los primeros fundadores, los patricios, toman en propiedad ¿a qué? Territorios, con la fuerza de sus lanzas, vencen a los enemigos, por eso se llaman quirites. Las lanzas son los quirites, y también toman a sus mujeres y controlan bajo su poder y bajo la religión a toda su gens. Entonces, este era el término para hablar de propiedad y significa esto que decíamos. Ahora bien, más adelante, como va a cambiar el sentido de la propiedad, Roma no es la misma que en este primer periodo, se le va a dar un significado, un concepto con un abarcativo más amplio que se llama dominium. Dominium, de ahí deriva nuestro derecho de dominio. ¿Sí? En el último periodo se va a aludir a otro término que es propietas. Es un término que tiene que ver ya con lo filosófico, con que en el periodo romano-helénico el derecho es objeto de estudio, que surgen universidades, surgen escuelas, y no se olviden la jurisprudencia clásica, establece cantidad de doctrina, y por supuesto después es colectada en la jurisprudencia respecto del tema propiedad. En definitiva, una definición más amplia entonces del derecho de propiedad, como decíamos, es aquella cosa, objeto, que está a disposición del dueño, garantizado por la acción y tiene los tres elementos, usufructus y abusus, y la acción para repeler cualquier injerencia extraña y para recuperar. Rei quiere decir cosa, ya lo explicamos la otra vez, y vindicatio, que significa recuperar. La acción reivindicativa recupera la propiedad. ¿Estamos bien o hay alguna preguntita? ¿Cómo estamos? No estamos. A ver, más o menos, es decir, sobre lo que es la propiedad en el derecho humano, en el derecho romano quiritario, es el heredium. La propiedad para todos ciudadanos romanos. A este derecho a propiedad los plebeyos no tienen acceso, ellos no tienen acceso y lo que reclaman es el acceso al ager publicus y bueno, ese fue el error. Ahora, este derecho de propiedad, que es el heredium, primeramente tiene el concepto de mancipium, que luego se transforma en dominium y más tarde pasa a ser propietas. De lo que dije, está más o menos... Más o menos, un poquito enredado, sí, pero más o menos. Ajá. ¿El resto qué dice? Luján, ¿vos querés decir algo? Yo no estaba escuchándolo a Darío y yo lo que entendí también, entendí lo mismo, que Dominium después se transformó lo que, bueno, terminó siendo propietas y la palabra del medio, bueno, es decir, de mancipio el concepto pasa a ser dominium. Y de dominium ya al final, cuando ya existen estas escuelas, digamos, de derecho, pasa a llamarse propietas. A ver, vamos a repasarlo de nuevo esto. ¿Pudieron, verdad, sí, leer la guía y el material? ¿Pudieron leerlo o no? Aranjo y Ruiz es un poquito difícil, pero lo pudieron leer, la guía de lectura que les hizo nuestro ascripto, ¿sí? Yo vi que hicieron los trabajos prácticos, ¿sí o no? Sí, yo lo leía a las apuradas, la verdad, porque... Y me fue bastante mal en el primer trabajo, porque lo hice antes de ir a trabajar y estaba apurada, viste que la otra vez decías lo del tiempo, pero sí, el tiempo también, aunque no... Bueno, y lo leí a las apuradas y alcancé a leer los artículos que están, no todo el material, sino los artículos, los dos textos, digamos. Y ahí un poco me perdí porque... Bueno, no hay problema, para eso estamos acá todos juntos para ver qué cuesta más, cómo superarlo, tranqui.
Porque el texto no era complejo, el tema es que en mi caso particular yo debiera haberle dado más tiempo, ¿me entendés?, a la lectura, pero no es que los textos no se entiendan, ni nada que ver. Sí, te comprendo perfectamente. Uno tiene que, además de tener tiempo, estar tranquilo, porque por ahí uno tiene mucho tiempo y hay cosas, la familia, los hijos, el trabajo, sí, lo tenemos presente. Pero bueno, a ver, vamos despacito. Hay dos cosas que siempre tienen que tener en cuenta. Vamos para atrás. Hay un trabajo práctico, Ley, que yo les preparé para los chicos del año pasado, ahora no se los voy a dar, aparte de estos, y que compara todo el derecho de propiedad, desde el principio de la historia del derecho hasta el final. A ver, que está interesante porque se hacen lío. Una cosa es el concepto de propiedad. Yo empecé la clase hoy comentando para traer a colación, reforzar, rescatar los conocimientos previos. Decíamos, hay concepto de propiedad de la tierra, o sea, propiedad inmobiliaria o propiedad mobiliaria en los pueblos de la antigüedad. Y ahí fuimos viendo. Por ejemplo, en Babilonia y en Hebreos, ¿qué dijimos hace un ratito? ¿Cuál era el concepto de propiedad? Propietario eminente. ¿Qué significa esto? ¿Es propiedad privada o propiedad pública? Es una especie de propiedad comunitaria. ¿Hay propiedad privada en Babilonia y en Hebreos? Muy poca. Otra cosa son los tipos de propiedad. En Babilonia, ¿qué tipos de propiedad hay? Ilkum y Biltum. ¿Se acuerdan? Esos son tipos de tenencia de la tierra, más que de propiedad. Porque las tierras Ilkum se adjudican por el Estado o por el rey Hammurabi a determinados beneficiarios para que cumplan servicio. Y las tierras Biltum se entregaba a quienes sabían cultivar la tierra para que rindan. Son tipos de tierras. Si comparamos esto, el concepto con los hebreos, es muy semejante. Hay un propietario inminente que en este caso no es el Estado ni es el gobernante, sino que es Yahvé o Jehová. Por eso vuelve la tierra cada periodo de tiempo. Por eso cuando uno vende la tierra en el mundo hebreo, el precio era diferente si faltaba más o si faltaba menos. Respecto del jubileo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿O no? Y tipos de propiedad en el mundo hebreo. Había del propietario del hebreo libre, de los levitas, las ciudades levíticas. ¿Se acuerdan de todo eso? En la ciudad amurallada, fuera de la ciudad amurallada. Esos son tipos de propiedad. ¿Vamos bien? Ahora vamos a lo que estamos viendo. El concepto de propiedad de Roma, a través de todos sus periodos, no es exactamente el mismo del que nosotros conocemos, que es un señorío, es lo primero, lo que dice Arancio Ruiz, del hombre sobre la cosa, con los tres elementos, usufructus y abusus, y con la garantía o la protección del derecho para poder rechazar, repeler y reivindicar la propiedad si está en riesgo o si se la han quitado. En el derecho romano antiguo, el término que nosotros usamos, propiedad, no existía. ¿Cuál era el término? El concepto, mancipium, que tenía que ver con captar con la mano. En el segundo periodo, el concepto de propiedad, ¿cuál es? Dominium. Y en el último periodo, el concepto de propiedad es propietas. Y fíjense que ese es el que ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque es el que después va a pasar al Corpus Juris de Justiniano y después va a pasar a todas las legislaciones, empezando por la francesa y después la nuestra. Otra cosa son los tipos de propiedad. En cada periodo en Roma, entonces, tenemos un concepto un poco distinto. ¿Por qué? Porque acá, en este primer periodo, para hablar de mancipium, es algo muy reducido a las características de la sociedad de Roma, de la sociedad romana de esa época, y solamente alcanzaba a los ciudadanos romanos. ¿Quiénes estaban excluidos? Obvio, los plebeyos. Obvio. No solamente esta propiedad privada, sino de la pública. La pública ni siquiera, o sea, no podían ni compartir el usufructo. Algunos autores dicen que los plebeyos eran a veces contratados por los patricios para cultivar la tierra o para pacer el ganado, pero eran como
contratados por los patricios. El beneficio de esa explotación no iba para los plebeyos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Ese es un tipo de tierra. Ager publicus. Entonces, son tierra dos pública, tipos de tierra de la comunidad. El otro tipo, ¿cómo se llama? Ahí lo tenemos. El fundus. O heredio. Eso mismo. O heredio. Ahí vamos. Claro. ¿Está? Sí, sí. Como dijo Luciano hace un rato. Sí. Y este fundus o heredium es, digamos, la propiedad privada de toda la gens. Ahí lo dice. Y por el otro lado está el ager publicus, sí. Que no es propiedad privada, es de todos. Claro. Por eso se llama civitas. Civitas alude a ciudad. Todos los cibes, los ciudadanos, los plebeyos afuera, excluidos. Por supuesto, los extranjeros, los hostes. ¿Estamos? Bien. Entonces, si vemos el dominio, que en este momento también se llama mancipium o propiedad privada familiar, tenemos distintos términos para encontrarlos, puede ser heredium o fundos itálicos. ¿En qué consiste este heredium? Lo otro, el ager publicus, dijimos, fuera de las murallas de Roma, tierra fértil 5 millas alrededor. ¿Y esto qué es? Ahora tal vez podemos poner el dibujito, Ley. ¿Ustedes vieron la guía? A ver, yo la voy a buscar. Eso, este esquemita, arriba no dice nada, Leila. No, porque arriba estaban los caracteres del heredium. Sí. Bueno, la cuestión, ¿lo vieron a este esquemita? ¿Se entendió lo que quiere decir? Sí, cómo estaba conformado, cómo es la estructura. Claro. Está hablando de que el heredium, o el fundus italicus, perteneciente a cada gens, estaba constituido de esto. Tiene que ver con la religión doméstica y dice que es la religión y los ancestros. Recordemos lo que vimos el miércoles pasado, los ancestros tienen que estar cerca, las tumbas, los enterratorios, para rendirles homenaje, ¿sí? Todas las mañanas cuando se iban a la hora de compartir la comida, ¿sí? En un lugar oculto, fuego sagrado del hogar. Hablábamos de que siempre tiene que estar encendido. En derredor, fíjense, hay lo que se llama recinto, que lo protege, pero básicamente el heredium no era una extensión muy grande. ¿Qué es el heredium? La casa, que en latín se dice el domus. Vimos el caso de la mujer, la novia, traditio in domu mariti, la tienen que trasladar al domo, a la casa del marido, ¿sí? Y todo lo que tiene en su alrededor. Tiene un pequeño terreno de huerta, pero es solamente, no es para agricultura extensiva, sino justamente es para un cultivo de hortalizas, etc. Al final, o en el medio de la casa, están las tumbas o enterratorios. Tumbas, enterratorios, la casa, la domus, y la huerta constituyen lo que es el heredium. Hay algunas características que van a hacer justamente que los límites, fíjense acá, las habitaciones se van construyendo a medida que se casen los hijos, muy bien. Limes o límites, volvemos para atrás, Ley. Las características que ahí Luciano las leyó son 7. ¿Alguien las puede leer en voz alta? No. ¿Sí? Lo leo. Lea. Limitada internamente, absorbente por accesión, inmune, perpetua, indivisible, inalienable, imprescriptible. Esto es lo que Aranjo Ruiz, que tiene que leer este y el otro texto de Fustel de Coulanges, porque nos da un panorama más amplio de cómo era esta propiedad. En los otros periodos solamente van a tener a Aranjo. Esto es lo que dice que es como un verdadero señorío territorial. Es limitada internamente. ¿Qué significa? Que por principio de la religión doméstica, esta propiedad podía ser ampliada, extendida, nunca dividida, ni subdividida, ni vendida. Absorbente por accesión. La característica de absorbente, bueno, lo dice su mismo término. Todo lo que ingresaba al heredium, a la propiedad de esta gens, quedaba dentro de la gens. Hay
algunos autores que dan el ejemplo de ganado, ¿m? O animales de corral, gallinas, aves, etcétera, o las ramas de un árbol que llegan hasta ahí, o las mujeres que por el ritual del casamiento se incorporan. Y en ese momento pasan a ser, por eso, ese derecho de absorción, sin necesidad de ningún trámite público, de ninguna escritura, pasan a ser propiedad de esta gens. Inmune, es lo que decíamos también hace un rato, que quiere decir que tienen inmunidad, que esta tierra, este heredium, no puede ser entregado en garantía, no puede ser confiscado tampoco. Por eso, este tema se vincula directamente con la esclavitud por deudas, con las manos inyectio, porque los romanos, patricios de esta época, preferían entregar su cuerpo, venderse como esclavo, que entregar su propiedad. No podían y no debían. ¿Por qué? Porque la propiedad, dijimos, y volvemos a repetir, no es privada del jefe de familia o paterfamilia, sino que es de todo el grupo de condóminos. Vale decir, es un consortium, un consorcio. Pertenece a los muertos, a los que están vivos y a las generaciones por venir. La idea era que siempre iban a tener ese mismo territorio y que solamente si la tierra no les daba de comer o si había habido alguna ofensa por una razón de fuerza mayor, únicamente por una razón de fuerza mayor, podía perderse la propiedad. Se dan cuenta que para esta idiosincrasia de los romanos tan antiguos, perder la propiedad era perder el culto. Y caía automáticamente en desgracia para los dioses domésticos. Y perder también la jefatura de la gens. Entonces, campo, huerto, casa, sepulcros, hogar. El hogar, lo mismo que el recinto, que vimos en el dibujo anterior, lo mismo que los limes, límites, son considerados dioses ocultos, dioses secretos o dioses del interior. Cuando hablan del hogar, es como la representación de todos los ancestros, que ellos los llaman lares y manes, y siempre tienen que estar en conexión con los miembros de la gens. Otros caracteres es perpetua. ¿Por qué es perpetua? Es lo mismo, pregunto, perpetua que vitalicia. ¿Qué les parece a ustedes? Futuros abogados, a ver, esta característica que es perpetua, ¿significa vitalicia? Para mí no. Pienso Para que mí, perpetua es... Termino, sigo. Perpetua para mí es que se trasciende a sus herederos y vitalicia es sobre la persona que permanece viva. Yo, por ejemplo, durante mi vida, pero eso es vitalicio durante el periodo que el individuo vive. Bien. Luciano, ¿vos qué decías? No, sí, que quería decir lo mismo, que la propiedad era para siempre, que siga como pasando como heredando, por así decirlo. De generación en generación, exactamente eso. Y esto se conecta con el tema de la sucesión que estudiamos. ¿Sí? Tenía que ser no solamente continuador, como es en los derechos modernos, continuador o le suceden los bienes, sino que sucede en la persona también, como nuevo jefe. Sí, exactamente eso quiere decir perpetua. No se extingue con la vida de una persona, simplemente, ¿por qué? Porque ahí lo dice Fustel de Coulanges, lo explica a mi modo de ver muy bien. Dice que no es lo mismo como en los derechos actuales o en los derechos modernos, en donde la propiedad es privada porque surge el fruto del trabajo de las personas. En cambio, acá, este tipo de propiedad viene derivada ¿de qué? De los ancestros y de las costumbres antiguas. Entonces, indivisible por lo mismo, nunca se puede dividir. Inalienable, no se debe vender. Imprescriptible, porque no prescribe en el tiempo. ¿Por qué? Porque el dueño y el propietario es esta entidad colectiva que se llama gens o familia, cuyo representante o administrador en ejercicio de ius commerci es el jefe de familia, ¿sí? Y dijimos que no pagan tributo, que para este tipo de tierras no hay expropiación. Sabemos lo que es la expropiación, ¿verdad? ¿Tenemos idea?
está en nuestra Constitución y se estableció en la Revolución Francesa. ¿Alguna idea tenemos de lo que es la apropiación? Por causa... Cuando el Estado, por ejemplo, establece que, porque, por ejemplo, cuando se hace un camino, establece que te expropian una tierra porque justo atraviesa el mapa por donde tiene que pasar el camino, por ejemplo. Bien. Y te pagan, pero igual... Exacto. Para diferenciarlo de las requisas que se hacían en otras épocas, por ejemplo, los ejércitos llegaban, se apropiaban de los terrenos. No, la expropiación tiene que ser fundada en una ley, la razón de utilidad pública o la necesidad, y además previa indemnización antes del desapoderamiento. Sí, expropiación no hay, ni por deuda ni por utilidad pública. Lo que sí vamos a ver en Roma, un castigo, una pena, una condena a aquel ciudadano romano que pierde la ciudadanía, o sea, pierde la capita diminutio media. ¿Se acuerdan que eso también, eso lo vimos el miércoles, por delitos públicos, puede ser desterrado y cae. Si cae la ciudadanía, ¿cuál cae? El estatus que sigue, que es el estatus familia, ¿ok? O sea que al tener una capita diminutio media, chao, también pierde la capita diminutio mínima. ¿Estamos con eso o lo repito? Al haber perdido el estatus civitati, también ha perdido el estatus familiar. ¿Todo lo tenemos claro eso? Dale. Perdón, Darío, te interrumpí. Di. No, sí, ya había terminado de hablar. Bueno. O sea, al haber perdido el estatus civitati, decía, había perdido ya, por este motivo, el estatus familiar. O sea que la capita diminutio media ya había operado la capita de diminutio mínima. Afecta a las que le siguen en rango de importancia, tal cual. Todos lo tenemos en claro a esto, ¿no? Los 3 niveles de capítulo. Bueno, entonces, lo que sí vamos a ver hacia el final del periodo quiritario, porque volvemos, ustedes estarán un poquito cansados de escuchar esto, pero es la manera en que se puede entender la historia del derecho y sobre todo Roma. Hacia fines del periodo quiritario, todos nos acordamos cuándo fue. Primera crisis, cuando termina con la Segunda Guerra de Cartago, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Roma no es la misma que la pequeña ciudad-estado de la fundación. Roma ya ha vencido a todos los pueblos de la península itálica y ya se perfila como un estado conquistador. Entonces, en ese momento vamos a ver que se incorporan las gentes, va a dar lugar al derecho de gentes, culturas, costumbres diferentes, y se va a debilitar la religión doméstica, que era la base, el sustento y la fuente del derecho. Entonces, recién en ese momento se van a admitir o a permitir las ventas del fundus, pero ojo, nunca los enterratorios, los tumbas. ¿Por qué? Porque se le guarda o le conserva el derecho al primogénito para que en las fechas de celebraciones religiosas, conmemoración de la muerte y cumpleaños, etcétera, cada familia tenía sus rituales, vuelva, aunque la casa esté vendida, se le establecía lo que hoy en derechos reales tenemos como servidumbre de paso. El nuevo propietario, que no tenía nada que ver con ese parentesco, le tenía que permitir ingresar para oficiar los rituales. Y empezamos a ver algo que va a ser característico del segundo periodo: los segundos hijos van a poder acudir ante el pretor y solicitar la división de este condominio o patrimonio común. Claro que solamente con 2 condiciones. Como dijimos, nunca se pueden vender las tumbas, y la otra condición es que la ceremonia por la cual se haga la división tiene que ser con determinados rituales. Y ahí vamos a ver que era la mancipatio. ¿Estamos hasta ahí? Sí.
Sí. Entonces, otra cosa que hay que saber, que siempre también se pregunta en los exámenes, es el tema de las res. Nuestro derecho también, y Vélez tomó mucho de esta clasificación, en realidad, de cómo después queda muebles e inmuebles, proviene del derecho romano. En los primeros tiempos de Roma no existía la clasificación de muebles o inmuebles. La clasificación era diferente porque Roma era una pequeña ciudad agrícola y lo que vamos a ver es que las res se clasifican, ahí está acá acostado, en res, ahí está, mancipi y res nec mancipi, dos tipos de cosas. Ojo acá, esto lo habrán leído. En el derecho romano, las res mancipi, fíjense este término que tiene que ver con la mancipatio, y estamos hablando de mancipio, un primer periodo, ese era el sentido de propiedad, todo lo que el pater o el jefe pudiera tomar con su mano y ponerlo, tomar con su mano, hacerlo propio. De ahí también viene el derecho de propiedad. Entonces, ¿cuáles son las cosas mancipi? Las más importantes. Las más importantes consideradas tales para la Roma primitiva. ¿Cuáles eran? Ese listado. A, B, C, D, E. O sea que son 5 cosas, es un número cerrado y taxativo, las que consideran los romanos antiguos más importantes. ¿Quién puede leer? Yo leo, profe. Vamos. Fundus, propiedad del ciudadano romano, casas y campos, esclavos, animales de tiro y carga, servidumbre de paso y agua, etc. Bueno, entonces, fíjense que tiene que ver con cómo era la sociedad. Hoy en día, porque si ustedes miran este listado acá, estarían mezcladas las categorías de muebles e inmuebles, ¿verdad? O sea, el fundus es lo que acabamos de explicar, el heredium, inmueble. Casas y campos también inmueble. Esclavos, es un bien mueble, obviamente. Lo mismo que los animales de tiro y carga y las servidumbres de paso y de agua están dentro del terreno. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que las otras, las res nec mancipi, eran las cosas que no tenían tanta importancia para la vida, para la sociedad y para la economía de esta Roma tan primitiva. Por eso, lo que también hay que saber, que las maneras o las formas, como dice arriba el título, de enajenación o transmisión y a su vez de adquisición de la propiedad, ojo acá, vamos a ir despacito porque esto, no sé por qué hacen mucho lío pues, son diferentes. Si las res son mancipi, a que si fueran nec mancipi. Entonces, ¿esto lo pudieron leer? Bueno, no sabemos. Sí, que Sí, estaban en las preguntas. Claro, sí que estaba. Bueno, a ver. Recuerden ustedes, y volvemos a la primer clase de Roma, la primera, que en este periodo quiritario no hay escrituralidad para los actos jurídicos. Vale decir que la validez de los actos jurídicos, matrimonios, adopciones, adrogaciones, contratos, todos, compraventas, se hacen mediante la realización de rituales verbales, orales y solemnes. Lo mismo vamos a ver la semana que viene en los procedimientos judiciales. Vuelvo a decir, no es que no conocieran la escritura, sino que para los romanos antiguos la garantía de que quedara este derecho cerrado, era un derecho solo para patricios, era conservar esos rituales, casi en secreto. Por eso eran rituales verbales y solemnes. Y las formas más antiguas para transmitir la propiedad de las res mancipi es la mancipatio, ya la contamos. La injurecessio también es muy antigua, y la traditio. Vamos a contar una por una. Mancipatio. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien puede decir si le resultó fácil, difícil? ¿Qué características tiene? Porque todas tienen características. Objetos, determinado número de testigos, un día determinado donde realizarse y, o facto, y un lugar, un sitio en la ciudad de Roma. No era en cualquier lugar. A ver, mancipatio.
La Emancipatio tiene otro nombre. ¿Se puede escribir acá? No, ¿verdad? Porque esto es una foto. Acá es el cuadrito este, no. Ah, no. Igualmente de la Emancipatio y la Iure Sessio, creo que Luján la clase pasada las contó. Luján, pero no sabemos si tiene ganas. Vamos, lo digo yo. A ver, Emancipatio, yo les dije que podían anotar, y acá también en este cuadro, entre paréntesis, o poner simplemente Emancipatio o per aes et libram. Son rituales que tienen distintos nombres de acuerdo a cuál es el efecto que quieren lograr. La Emancipatio, recordemos, se hacía en el mercado. Tenía que ser un día fasto para celebrar. Ahí la tenemos, Leila, muy bien. Para celebrar contratos. Tenía que tener la intervención de un funcionario municipal o representante de la ciudad, que se llamaba, lo escribimos también, libripens. Tenía que estar la presencia de vendedor y comprador, que en el derecho romano antiguo se llaman vendedor tradens, por transmitente, y accipiens, por adquirente. ¿Sí? Tenía que haber también testigos en número de 5, si eran menos o más, y si no estaban presentes 2 menores púberes, al menos, el acto no era válido. Vayan sumando los requisitos. Y por terminar, determinados objetos que puedan quedar grabados en la memoria de los testigos. ¿Cuáles eran los objetos? A ver, ayúdenme. La entrega de la cosa, que el que la dejaba, ¿no? No, ese es el ritual en sí. Sí. Objetos. Per aes et libram. Piensen, ¿qué quiere decir libra? La balanza y los metales. Eso. ¿Qué era? Metales, aes rudes, rústico, porque no estaba en una época todavía acuñada la moneda en este momento. Ahí está. Entonces, volvemos. Tiene que ser en el mercado, día fasto del mercado. Tiene que estar presente ese funcionario libripens, porque era él. Lo mismo que mucho tiempo antes vimos cuando hablábamos de Babilonia, tiene que ser un día de mercado, y que las tasas funcionen, las tasas oficiales, no las puede pesar un particular. Los brazos de la balanza tenían que estar equilibrados por el funcionario, que daba validez al acto. En un platillo, entonces, se coloca la cosa, si es que puede estar, y si no, recuerden, algo simbólico que la represente. Terrones de tierra, por ejemplo. En el otro plato de la balanza, y para lograr el equilibrio, se dejan, el adquirente, el accipiens o el comprador, tiene que dejar el metal no acuñado, tanta cantidad de piezas como que sea equilibrado para el pago. El accipiens pronuncia unas palabras solemnes y rituales, y el otro, que es el vendedor, previamente puestos de acuerdo, se queda en silencio, y es ahí cuando el libripens da por realizado la emancipatio, y es la transmisión de la propiedad, ya sea de fundus, volvemos al cuadrito anterior, de casas o campos, de esclavos, de animales de tiro y carga, o de servidumbres de paso de agua. ¿Sí? Y por supuesto, no olvidemos, siempre 5 testigos. ¿Estamos? De ahí debe quedar la expresión del silencio otorga, ¿viste? Sí, eso se los dije yo también la otra vez, cuando están todos calladitos, yo digo, son unos genios mis chiquitos. Mis alumnos son genios, saben todo. Bueno, segunda forma, muy antigua también, muy antigua. Estas formas son todas orales, todas rituales, todas solemnes. Iure Sessio, ¿dónde se hacía? ¿Quién se acuerda? ¿Y ante quién queda eficacia del acto? Esta era ante los comicios. No. Los comicios. ¿Iure Sessio? No. No. ¿Vos hiciste el práctico de esto? Sí. A ver,
Sí. Una pista, que ya lo explicamos la clase pasada. Ay, yo me muero con la cara de Luciano. ¿Tenés cara enojado, Luciano? ¿O está pensando? Así como, Estaba concentrado, profe. está concentrado. ¿Se Intentando acuerdan? recordar. Esto tiene otro nombre, la iuresesio. La vindita. Vindicta. Era cómo se liberaba un esclavo, cómo se manumitía un esclavo en forma solemne, ¿se acuerdan? También lo vimos en la clase pasada con la adoptio. Eso. Y injure cesio, vamos a siempre hacer el ejercicio con tranquilidad de traducir al castellano. ¿Qué quiere decir injure cesio? Cesio es sesión. Iure, sesión en derecho. Entonces, esta se hacía ante el pretor, magistrado de la República con funciones judiciales. Ahí, si ustedes ven lo que tenían para leer, se simula o se teatraliza, porque de esto se trata en estos actos jurídicos, una litis de propiedad, como que dos patricios, dos ciudadanos romanos, luchan o discuten por reivindicar la cosa, ¿sí? Ambos recuerden que tienen que ir con su vindicta, que simbolizaba el poder. El hecho de que los testigos recuerden que toca la cosa, que toca al esclavo, que toca al niño o niña que va a adoptar, eso deriva en si es uno u otro el efecto que quieren prestar. Pero siempre tienen que estar con la vindicta. ¿A dónde para que sea iure cesio? Ante el pretor. Tiene que haber un diafacto. Acá no hacen falta testigos porque el que interviene es el pretor funcionario de la República. La semana que viene, sí, vamos a ver cuál era exactamente la intervención del pretor. El pretor primero, cuando uno tenía un patricio, un juicio, una demanda que hacer, debía dirigirse en diafacto ante el estrado del pretor, no era cualquier lado. Si se equivocan y van al mercado, chao, perdió el efecto jurídico. Entonces, previamente los dos paters se han puesto de acuerdo, pero realizan esta simulación porque es lo que le otorga el efecto jurídico. Y uno cede y el otro se lleva la propiedad y lo ratifica el pretor. Eso es la iure cesio. La usucapio, también la vimos la clase pasada. Tiene otro nombre también, que lo pueden poner ahí. Lo vimos, a ver, vamos a dar pistas. Cuando hablamos del matrimonio por usus anual, que ahí estuvimos charlando con Luján, y cómo se interrumpe el usus anual. El sinónimo, o la otra forma de hablar de usucapio, que lo tenemos en nuestro libro de Derechos Reales, es prescripción adquisitiva o prescripción extintiva. El que vende extingue sus derechos por el transcurso del tiempo y el que adquiere los gana. Entonces, cuando hablamos de usucapio, estamos hablando de que acá el derecho de propiedad no se adquiere por un ritual, con palabras solemnes, ni por la presencia de objetos. ¿Cómo se adquiere? Meramente por el transcurso del tiempo. Sí, con algunos requisitos. Que la cosa no sea ni robada ni perdida, porque ahí estaríamos hablando en mala fe, que la cosa sea una res nullius, una cosa abandonada, o por lo menos que no se conozca su dueño, que el que posee, porque se habla de un tiempo continuado de posesión, el que posee la cosa hasta cumplir el término de la prescripción o de la usucapio, usus capio, de nuevo la palabra capio, manus, poseer. Entonces, que lo haga en forma pacífica y que no sea interrumpida la prescripción o perturbado en su derecho de posesión por el verdadero propietario. Y por supuesto, otro requisito es, esto lo tienen en la guía, ¿no? Sí. Y otro requisito es que se comporte como dueño. Vale decir, si es un terreno, que no lo tenga abandonado, que lo tenga desmalezado, que lo tenga cultivado. Hoy en día, por ejemplo, damos el caso de los terrenos anexos al ferrocarril. Las personas que viven ahí, para comportarse como dueños, ¿qué tienen que hacer? Pagar los impuestos o, bueno. Y eso, cuando llega el momento del vencimiento del plazo, que en la Roma antigua las 12 tablas establecen, el usucapio, si eran res mancipi, eran 2 años, y si era res nec mancipi, 1 año.
¿Mm? Hoy en día, y lo vamos a ver a partir del derecho romano-helénico, los términos de la prescripción son totalmente distintos y más amplios. Lo tenemos en nuestro derecho. Adjudicatio. ¿Qué significa la adjudicatio? Simplemente es cuando hay una sentencia de un juez a quien se le ha pedido partir una herencia, estamos hablando ya fines del periodo cuando se puede dividir, o cuando se le pide dividir un condominio. Entonces, de un patrimonio común o un condominio, se establecen tantas propiedades exclusivas como reclamantes haya. Por ejemplo, una familia con 5 o 6 hijos varones. Imposible era el periodo quiritario porque todo lo heredaba el hijo varón mayor. Pero al fin del periodo se lo lleva ante un juez, no era una cosa automática. Planteaban la demanda y si el pretor primero y el juez después lo consideraban, podían hacerse la adjudicación exclusiva de la división de la totalidad. Lex. Por lex es simple, por lex es casos excepcionales en donde la autoridad pública al principio, en los primeros tiempos el rey, y a posteriori los cónsules o los comicios podían, ante un pedido explícito, otorgar una ley, mediante una ley, la propiedad. Y por último, la res nec mancipi. Dijimos que acá hay suerte. Acá hay suerte, ¿por qué? Porque acá no tienen que estudiar ninguna lista. Los romanos antiguos decían, las nec mancipi son todas las demás, que no están en esta primera lista de 5. ¿Ok? Hay una ventaja. Y sí hay que saber qué es la traditio o tradición. A nuestra legislación pasó con el nombre de tradición. ¿Mm? Es la simple entrega manual del objeto que se quiere comprar o vender. Por ejemplo, cuando uno va al kiosco y compra un paquete de galletitas. ¿Hay algún ritual? ¿Hay alguna ceremonia? No. ¿Mm? Intercambio de dinero, eso sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esa simple entrega manual, lo único que tenía que guardarse ciertos requisitos, que el que vende, obviamente tenía que ser el propietario, el que compra tiene que pagar el precio, ¿sí? Y vamos a ver estas formas que perduran, aún las más antiguas, que aunque ya en el segundo periodo tenemos escrituralidad, perduran durante el segundo periodo y recién van a desaparecer. Por ejemplo, la emancipación y la iurisección van a desaparecer en el periodo romano-helénico. La traditio, a partir de la doctrina de la jurisprudencia, se va a ir subclasificando en distintas formas de tradición. Por ejemplo, una tradición ficta, o simulada, cuando uno compra un terreno y sin verlo previamente, ¿sí? Bueno, y preguntitas. ¿Qué seguimos acá? ¿Qué No, cuadro hay? después contratos. Bueno, a ver, preguntitas de esto o comentarios. No hay. Tengo una duda, en el práctico, justo en la de traditio, esa me quedó mal, pero no Vamos me a verlo. acuerdo y yo no entendía por qué me había equivocado, porque yo estaba convencida de que tenía razón, pero no quizá era algo muy sutil la diferencia, bueno, igual yo estaba apurada, pero bueno, me queda como la duda. ¿Querés que lo veamos? Podemos ponerlo, así lo visualizamos a la pregunta. A ver, ¿cuál era? La última, creo. La última, ¿no? Ahí está, ¿eh? A ver, ¿querés leerlo, Luján? ¿En voz alta? Ah, tengo el micrófono abierto. Dice, la traditio es un modo de adquisición que consiste en la entrega manual de la cosa y puede usarse para adquirir la res mancipi. Ah, ya sé cuál es el error, entonces. ¿Cuál fue el error? ¿Qué pusiste vos, verdadero o falso? Yo puse verdadero. Bueno, ¿y por qué?
¿Te das cuenta dónde está el error? Es lo que hablamos recién. Claro, porque sí, porque yo puse decía entrega manual, pero no era res mancipi, era res mancipi. Hay que acordarse siempre de eso. Res mancipi, cuando hablamos en derecho antiguo, res mancipi, cosas más importantes para la sociedad romana del momento. Y siempre, como son las más importantes, por ejemplo, si estuviéramos en la actualidad, ¿cómo se hace? Estaríamos hablando de que un automóvil, un inmueble, un terreno, un departamento. ¿Cómo se hace la transmisión? Si yo compro o vendo una moto o un auto, ¿me basta con el boleto de compraventa? No, tengo que ir a anotarlo al registro, ¿sí o no? Claro. Un terreno, una Sí, casa, depende. un inmueble. Sí. Escritura. Depende de si sean bienes registrables o no, es verdad. Por ejemplo. Depende sí, de eso. Exactamente, pero por eso di los ejemplos de moto, auto, a pesar de que hay mucha gente que anda por ahí feliz de la vida con el boleto de compraventa, pero eso no otorga titularidad, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Cómo era en Roma? Para las res mancipi, las cosas más importantes, sí necesariamente tenía que haber alguno de estos actos, formas solemnes. Mancipatio, injure cessio. Pero viene bien mi comentario de mi error. ¿Por qué? Porque eso pasa por leer rapidito y como que lees como la primera parte y la otra partecita le restaste importancia y seguiste, ¿viste? Y Bueno, pero está bueno equivocarse, porque así uno puede aprender, ¿o no? Está bueno. Sí, está bueno. Pero no te equivocaste vos en tantas cosas. ¿Querés que veamos otro? A ver. No, Vos, Darío, te no. equivocaste en una sola. ¿Cierto? A ver, lo ponés de Tenía el nuevo. micrófono cerrado. No, me parece que en 2. En 2. A ver. Sí, me parece. Y los demás chicos, Luciano y... ¿Quién más está? Cata. A ver. Vamos a ver. Ahí voy para Triqui. Lo que pasa es que estoy en... A ver... Formulario. Este es el trabajo 18, el de propiedad. Sí. Propiedad Sí. 18, sí. Sí. Ahí lo abro. No, en una sola era en este. Me parece que en el que me equivoqué 2 era en el siguiente. Ahí sí, tenés razón. Sí, y acá la propiedad del lager público pertenece... Bueno, justamente lo que terminé de decir que era mi problema con el lager público. Lo que dijimos... al Estado, quien ser claro. Yo dije, bueno, justamente el lager público pertenece al Estado. Sí. Y quien se reservaba el abusus y otorgaba el fruto y el uso. Claro, qué bueno. No. O sea, el lager publicus sí pertenece al Estado. ¿A dónde me equivoqué ahí? Ahora la clave es, a ver, ¿se puede poner un poquito más grande? Yo lo estoy leyendo acá igual. Ah, sí. A mí me parece que acá lo que tienen que leer siempre es todo. Dice, el lager publicus en el periodo quiritario, porque después de todo, ¿qué estamos estudiando hoy? Claro. Periodo quiritario. Sí, es verdad. Ahí está la clave. Era el territorio fuera de la ciudad destinado a pastoreo o a la agricultura. Ay, sí. Esa es la correcta. Porque el lager publicus, como vimos hoy, como lo dicen toda la historia del derecho de Roma, se fue ampliando. El lager publicus en los primeros tiempos no fue el mismo. Acá te lo dice. Fueron tierras, más tarde, más adelante, tierras anexadas como consecuencia de las posteriores conquistas romanas, pero no son del quiritario, son después. Claro. ¿Ah? Y la otra que te dice, tierras otorgadas a los plebeyos como resultado de la lucha. Eso es el final de la lucha. Tampoco corresponde a lo que te está preguntando. ¿Entendés? Sí. Bueno, pero muy bien. Una sola te equivocas. No, pero voy a que la propiedad del lager público pertenecía al Estado, quien se reservaba el abusus y otorgaba el uxus y el frutus a los plebeyos. Yo lo entendí como que era verdadero, pero es verdad, esto es verdadero, pero recién en la República. Mucho más adelante. O sea, claro, y más adelante también. Exactamente. ¿Está? Bueno, a ver, la segunda. ¿Alguien se equivocó con la segunda? No, la segunda es esta, la que había hecho Darío recién. Sí. A ver, porque tengo Me parece que tenemos los órdenes cambiados. No, porque el Google Form nosotros lo pusimos para que las preguntas se alteren
y las respuestas también. Esto es la base que usamos para armarlos. Sí, sí. Claro, para vos es la primera y tal vez para nosotros es la quinta. Bueno, a ver, ¿y por qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Esta es la pantalla de quién? A ver, Leila. Bueno, ¿por qué no? Darío, ¿querés poner tu pantalla? Porque él la va a tener igual que los demás, me parece. No, porque cambia cada persona que lo abre. Ah, bueno. Bueno, a ver. Ah, bueno, entonces también me pudo haber pasado eso, porque yo les voy a contar un secreto. Estaba en el trabajo, tenía un ratito para hacerlo en el trabajo y viste que vos si estás logueado con el Gmail de un lugar, vos tenés que salirte de ahí porque no quería que quede registro. Entonces, cuando yo me salí y tenía poquito tiempo, volví a entrar, les cuento todo para que no metan la pata. Y después, cuando volví a entrar, yo me había hecho mis respuestas, ¿entendés? Porque no quería volverlo a hacer y claro, cuando me anoté las respuestas, yo puse, y no debe haber sido lo mismo. Pero qué divina, me muero. Claro, o sea que podrían haber estado todas bien. Pero no, bueno. igual yo estaba prestando atención a lo que ponía o no, pero cuando vos entras en una cuenta de Gmail, para que vos puedas completar el formulario, tenés que, si no te queda guardado, no sé si te queda o no guardado, ahí abajo dice en el formulario que el borrador queda guardado, y no, está bueno que quede guardado en otro lado. Parece que sí. Yo, acá, ¿qué dice Eliana? Eliana también se confundió en 4, pero porque leía apurado. Pobre Eliana. Bueno, bueno, todos hicimos lo mismo. Sí, sí. Uno se apura, bueno, qué sé yo. Y acá, otra, ¿vos, Luciano, te equivocaste en alguna? Sí, yo me confundí en 2, pero una me confundí porque como lo hice en el celular, cuando revisé la respuesta bajé y se me marcó otra. Pasa, sí, también. Hice así, no corroboré y bueno, se marcó otra. Y la que me confundí yo, porque lo hice mal, era la que decía en la iure sesio era utilizada para la res nec mancipii. Yo puse verdadero y era falso, pero bueno, ya entendí el error. Claro. Ahí yo ya, ahora sí entendí. Estamos con eso. Y, sí. A ver, Eliana, ¿en cuáles te confundiste? ¿Querés que veamos las tuyas? ¿O no? ¿Qué dijo? Bueno, a ver, ¿cuál era difícil? Los casos, estaban buenos los casos del final, creo que hay 2 o 3. ¿Esas las hicieron bien? Ager Publicus. O sea que lo que vimos primero con Darío, ahora entendí. Eso es lo importante. No importa tanto equivocarse, porque acá se equivocaron, pero aprobaron todos, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, equivocarse está bueno, porque así uno puede ver el error. Si no es muy perfecto, todo aburrido. Todo 10 de 10. Bueno, a ver qué dice. Claro, ahora entendí. Entonces, ¿ninguna preguntita más? ¿No quedan más dudas de esto? Bueno, entonces, clase próxima, el miércoles que viene. ¿Vieron que está el Viernes Santo? La semana que viene. O sea que el viernes no hay clase, pero el miércoles sí. Y vamos a continuar con obligaciones que capaz que lo habían leído para hoy, no sé, y contratos. Y van a ver ahí muchos contratos que tenemos en la actualidad. Y después procedimientos. Yo les mando como siempre. Pero antes nos encontramos mañana. ¿Vos vas a poder venir, Luján, o trabajás mañana? No trabajo, tengo que hacer un trámite, pero voy a hacer lo posible. Es de las 10:30, ¿verdad? Sí, podés. Dale, Martín. Sí. Yo creo que no puedo, pero a lo mejor aparezco, así que vemos. Mirá. Bueno. ¿Y Eliana, sí o no? Yo capaz que me conecte más tarde. Es Eliana la que está escribiendo. Bueno. Estamos quedando re poquitos, profe, o hoy nomás. No sé. ¿Será que somos muy malas las profesoras? Muy no, para nada, profesora. ¿Para qué?
porque hay mucho que leer, pero bueno, tampoco nadie les va a decir nada si no leen, pero bueno. Bueno, en fin, nos vemos mañana, ¿eh? Piensen, ¿ya pensaron? Por ejemplo, si somos mañana los que estamos acá, somos uno. ¿Cata se fue? ¿No estaba Catalina? Sí, se Bueno, fue. si somos Luján, Darío, Luciano, Martín y Eliana. ¿Sí? ¿Por qué? Piensen y mañana si quieren nos dicen qué grupos, si no los elegimos nosotros. No pasa nada. Pueden traer comidita, el mate, galletitas, ¿sí? Bueno, gente, hasta mañana. Hasta mañana, profe. profe. Nos vemos. Gracias.